¿Ven? Ese es uno de los ejercicios de la guía de aula. Sí, no, dos allá en vez de uno. Bueno, si queremos aplicar RUT, ¿cómo tenemos que hacer? Lo primero es encontrar la ecuación característica. ¿Cómo es la ecuación característica? La multiplicación de todo. Bueno, la función de transferencia va a ser en el numerador el producto de los tres. K sub C por 0,5 sobre 0,5 por S más 1 por 2 sobre, bueno, 2. Y en el denominador, que es lo que a mí me interesa, mi ecuación característica, 1 más todas las funciones del lazo realimentado. Si acá no hay nada, se supone realimentación unitaria. Entonces va a ser K sub C por 0,5 sobre 0,5 por S más 1 por 2 sobre 3S más 1 por S más 1. Entonces lo primero que tengo que hacer es hacer la ecuación característica igual a 0 y va a ser 1 más K sub C por 0,5 por 2 va a ser K sub C sobre, vamos a ir haciendo algunas distributivas, no, la vamos a dejar igual, 0,5 por S más 1, 3S más 1 y S más 1, igual a 0. Entonces, como lo tengo que llevar a la forma de un polinomio, ¿qué voy a hacer? Puedo hacer, primero sacar factor común para transformarlo en un solo, un numerador y un denominador, eso es lo que quiero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 0,5 por S más 1 por 3S más 1 por S más 1 más K sub C igual a 0, y en este denominador van a estar los mismos tres factores que para que sea igual a 0 es suficiente con que el numerador sea igual a 0. Entonces vamos a empezar a hacer las distributivas. 0,5 por 3 va a ser 1,5 por S cuadrado, 3 por 3S más 1, 3S por 1, 0,5 por S, más 1 por 1, y esto multiplicado por S más 1, más K sub C igual a 0, y ahora hago la distributiva con S más 1, va a ser 1,5 S cubo, 3S cuadrado, 0,5 S cuadrado, bueno, podría haberlo agrupado, más S, más 1,5 S cuadrado, más 3S, más 0,5 S, más 1, más K sub C, igual a 0. ¿Qué hago? Agrupo todos los que tienen S cuadrado. Entonces va a ser 1,5 S cubo, 2,5 S cuadrado, los que son función de S, es este y este, va a ser 4,5 S, ¿está bien? 4,5 S, más 1 más K sub C igual a 0. Entonces, ¿qué hago? Yo siempre me ayudo en el arreglo de RUT, pongo desde el orden superior hasta S a la 0 para saber la cantidad de líneas que tengo que calcular. Porque a veces, si uno no se acuerda de esto, termina cortando acá el arreglo. Y a veces la última condición es la que limita. Entonces, una forma es ayudarse poniendo coordenadas todas las filas que uno debería calcular. Entonces,
¿Cuál es? Y ahora voy a tener todos los coeficientes, o sea, tengo la función ordenada del exponente de mayor orden a menor orden y completa. ¿Y qué hago? 1,5, 5, 4,5 y 1 más KC. Lo primero que hago es ir ordenando las dos primeras filas alternadas. Si alguno no existiera, la completan con un 0, pero tienen que tener completo el polinomio. Y ahora vamos a calcular este. Tomo este como pivote y hago esto por esto, menos esto por esto, dividido 5. Entonces va a ser 5 por 5, 25, 22,5 menos 1,5, se los voy a escribir así para que vean la cuenta que estoy haciendo, dividido 5. Esto por esto, menos esto por esto, dividido 5. Si yo siguiera acá, para hacer este elemento va a ser esto por esto, menos esto por esto, dividido 5. Me va a dar 0. Esto es un arreglo que termina siendo triangular, porque cada fila nueva va a generar un 0 más que la fila anterior. Siempre el pivote está en la primera columna. Siempre está en la primera columna, y es arriba superior del valor que yo voy a calcular. Okay. Para sacar este, ¿qué tengo que hacer? Todo esto como pivote, y ahora lo vamos le vamos a dar una forma mejor. Esto por esto, menos esto por esto, dividido esto. El elemento de acá que sería esto por 0, menos esto por 0, dividido esto, vuelve a dar otro 0 acá. Entonces, si yo hago esto por esto, menos 0, dividido esto, acá va a quedar 1 más K0. ¿Sí? Porque es esto por esto, la resta es 0 y el dividido el pivote me queda aquí. Entonces, ¿qué es lo que decía Ruth? Decía que todos los elementos de la primera columna tenían que ser positivos. Este ya veo que es positivo, este veo que es positivo, y ahora voy a hacer de 22,5 lo voy a hacer así para menos 1,5 menos 1,5 K sub C sobre 5, es decir, va a ser 24, no, perdón, 21 menos 1,5 KC sobre 5 tiene que ser mayor o igual que 0. Esa es la condición que me dice Ruth. Que este tiene que ser mayor o igual que 0 y que 1 más K sub C también tiene que ser mayor o igual que 0. Para que verifique que si todos estos elementos son positivos, la respuesta que yo voy a esperar es siempre estable. En la condición límite, que esto sea igual a 0 y que esto o esto, a veces no se dan las dos a la vez, que haya una que sea igual a 0, voy a estar en la condición de oscilación permanente y de ahí saco K sub C último. ¿Cuál le daría K sub C último? ¿De acá? No. Les dice que K sub C tiene que ser mayor o igual que menos 1. Lo cual en la realidad significa que K sub C tiene que ser positivo. Y de acá, si yo hago que esto sea igual a 0, me va a quedar que 21 menos 1,5 KC igual a 0, K sub C último va a ser menos 21 sobre menos 1,5, me va a dar un valor positivo y eso es el valor último. Cuando yo a este valor lo reemplace acá me va a aparecer un 0. Alguien que me saque la cuenta, que no tenga la calculadora. ¿Cuánto sería este caso usted? 14. 21 sobre 1,5. 14. Fíjense, si yo pongo 14
más 1,15 por 1,5 me va a dar 0. Pero acá 14 más 1 me da 15. Entonces significa que paso de un positivo a 0 y de 0 a un positivo. Eso es condición de oscilación permanente. Si yo en vez de 14 le pusiera 15, un K sub C igual a 15, esto pasaría a ser un valor negativo. Esto sería positivo. Entonces paso de positivo a negativo, de negativo a positivo, y ahí hay dos raíces inestables. Si hay dos cambios de signo, hay dos raíces inestables. Eso es lo que me dice Ruth. Y la única ciencia de esto es saber construir la ecuación característica, igualarla a 0, ordenarla, colocar en el arreglo alternadamente los coeficientes, todos los coeficientes del polinomio completo, después ir haciendo esta, que si se equivocan en esto en general no es lo que más me importa, no me importa tanto que memoricen el método, sí que tengan claro qué es lo que el criterio me dice, sin necesidad de hacer todas las antitransformadas y llegar a sacar las raíces. La ventaja de este método es que rápidamente me dice si el sistema es estable o no. Lo que a mí me ha dicho es que un K sub C de 14, el sistema se volvió oscilación permanente. Con 13,8, todo esto va a ser positivo, el sistema es estable. Con 14,1, ya va a aparecer al menos dos raíces inestables. ¿Cuál sería el método de sustitución directa? Si vamos al mismo ejemplo, 1,5 por S cubo más 5S cuadrado más 4,5S más 1 más K sub C igual a 0. ¿Qué dice el método de sustitución directa? Tengo que reemplazar a S por J omega y a K sub C por K sub C último. Entonces me va a quedar 1,5 por J omega al cubo más 5 por J omega cuadrado más 4,5 por J omega más 1 más K sub C último igual a 0. Entonces aquí esto quedará menos 1,5 omega cubo por J menos 5 omega cuadrado más 4,5 omega por J y más 1 más K sub C último igual a 0. ¿Cuáles son los términos con parte real, reales y cuáles son imaginarios? Menos 5 omega cuadrado más 1 más K sub C último tiene que ser igual a 0. Es decir, la parte real igual a 0. La parte imaginaria igual a 0 se da con menos 1,5 omega cubo más 4,5 omega, que también tiene que ser igual a 0. Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y tengo los datos. Veamos. Acá, para que esto sea 0, es omega menos 1,5 omega cuadrado más 4,5. Hay una solución que es omega igual a 0. Imposible porque si oscila no puede tener frecuencia 0. Esa primera solución, omega 0, la descarto. ¿Sí? ¿Qué otro valor tengo? De resolver que omega cuadrado, omega cuadrado es igual a
4,5 sobre 1,5. Esto es 3. ¿Está bien? Sí. Quiere decir que omega, es raíz cuadrada de 3, es más o menos 1,7, algo así. ¿Cuánto es? La raíz de 3. 1,71. 1,71. Sí, de memoria, pero no sé si 1,71. 1,71. 73, creo que. Una frecuencia negativa no me sirve. 1,73. Una frecuencia negativa no es solución real, la descarto. La frecuencia 0 la descarto. Es decir, ¿cuáles son las tres soluciones de acá? 1,73 positivo, 1,73 negativo y 0. Estos dos los descarto, el 0. Y después acá reemplazo menos 5 por raíz de omega cuadrado es 3, más 1 más k sub c último igual a 0. 3 por 5, 15, más 1, menos 14, k sub c último, 14. La misma solución que les dio Ruth. Es decir, en esta otra, una vez que me quede acá cuál es la frecuencia, la reemplazo en la ecuación anterior y despejo el k sub c último. ¿Qué pasa si nos dieran, siempre nos van a dar una sola frecuencia para elegir o nos podrían dar y dos? En general, si tuviera dos frecuencias positivas, es muy difícil. En realidad, tenés que buscar cuál es, si lo reemplazaras, cuál es el k sub c más chico. Porque si se cumple para k sub c 10 y para k sub c 16, debe ser menor que 10 y menor que 16, en realidad la que lo limita claro. es el 10. Pero en general nunca hay dos positivos. ¿Y por qué descartó el W negativo? Porque la frecuencia implica una oscilación que no tendría sentido una frecuencia negativa, físicamente. Bueno, estos métodos son métodos matemáticos muy sencillos, muy metódicos, digamos, tienen que aprender simplemente cómo se resuelve, no tiene mucho más que eso, pero sí lo importante de esto es qué me dice el método de sustitución directa y el método de Ruth. En definitiva, lo que me está diciendo, sin haber hecho todo este proceso, es de alguna forma dándome una idea de qué tipo de solución voy a tener. Estable, inestable o en condición de oscilación permanente. ¿Sí? Cuando tiene tiempo muerto, que este es otro ejemplo, no quería borrar mucho, voy a borrar de aquel lado. Este otro ejemplo, que la función de transferencia tiene un tiempo muerto, como no puedo resolver ni por Ruth ni por el método de sustitución directa con una función exponencial. ¿Se acuerdan que el tiempo muerto tiene una función de transferencia que es e a la menos el tiempo muerto por s? Entonces, por ejemplo, en este otro ejemplo, tienen una función que es 5 por e a la menos 2 por s sobre 3s más 1, s más 1 y 0,5s más 1. Cuando yo saco la ecuación característica, es el mismo de atrás. Cuando yo saco no es el mismo porque acá sí hay un número. Tiene más o menos parecido. Cuando yo saco mi ecuación característica, la ecuación característica ya no me va a quedar un polinomio, porque va a estar apareciendo el tiempo muerto. Entonces, lo que se hace es aplicar a la función de tiempo muerto la aproximación de Padé. La aproximación de Padé transforma esa función exponencial en una función que es 1 menos el tiempo muerto sobre 2 por s sobre 1 más el tiempo muerto sobre 2 por s. Sí, lo voy a escribir en forma genérica. T0 o TD y acá TD.
Eso se llama aproximación de Padé de primer orden. Lo que hace es transformar la función exponencial en un cociente de dos polinomios de primer orden, cuando la aproximación es de primer orden, o de segundo orden, o de tercer orden. Normalmente es suficiente con que aproximemos a primer orden. Y entonces simplemente, en vez